Hola y bienvenidos a OsteoFit Talks, el podcast de salud, bienestar y ortopedia. En este cuarto episodio vamos a contar con el punto de vista de una experta en endocrinología pediátrica. Y pues yo tengo el placer y el gusto de que esta experta pues sea parte de mi amiga, es la doctora Yesenia García Gómez. ¿Cómo estás, Jess? Hola Bienvenida. Paco, bien, gracias, Qué gracias por la gustazo tenerte invitación. aquí. Sí, no, gracias, para mí es un gusto estar acá platicando. ¿Qué es la endocrinología, Jess? Si nos lo pudieras, pues, exponer para empezar. Sí, pues justo la endocrinología pediátrica es aquella rama de la medicina que es, bueno, endocrinología en general, es la rama de la medicina que se enfoca en todas las enfermedades metabólicas y hormonales, pues. Em, Como para poner ejemplos en lo que vemos, es todas las patologías, por ejemplo, tiroideas, Ujú, nos vemos también tema de obesidad, vemos pues todas las glándulas que pueden ser los ovarios, como ya decíamos, la tiroides, la hipófisis, todo lo que tenga que ver con también los electrolitos, la regulación hidroelectrolítica, también participamos en la glándula suprarrenal, en el crecimiento en los niños, que es algo ujú, ahí que ujú. en lo que se relaciona mucho la ortopedia. Justo también el hueso es como, o lo consideramos un órgano endocrino, entonces pues hay varias patologías en las que estamos ahí implicados. Ujú. Entonces, bueno, ¿la endocrinología estudia el desarrollo solamente físico o también mental? ¿Las hormonas influyen en ambas proporciones o Sí, cómo es? influye pues en todo, ¿no? Lo vemos claramente como en los niños, cuando empieza la pubertad, cómo es que empieza a cambiar también el pensamiento, los intereses que tienen, la madurez, todo esto es importante, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tenemos con hipogonadismo, que es como un retraso o que no tienen un desarrollo adecuado de las gónadas, vemos también un retraso o no sé si decirlo retraso, pero vemos una diferenciación en su forma pues de pensar también en sus intereses y que se nota mucho la diferencia cuando empezamos a lo mejor la terapia de reemplazo, que ya empiezan como a tener esa maduración también. Pues también en la psicología influye mucho como nuestro interés sexual y todo eso, entonces Mm, claro que están ujú. implicadas. Pues eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Ujú. Había una doctora que nos mencionaba, ¿cuándo es el momento en el que yo, como médico, o yo incluso como padre de familia, podría ser, em, tengo que saber que debo de ir a ver al endocrinólogo? ¿Cuándo es el momento? Y bueno, pues hay diferentes patologías, ¿no? Diferentes situaciones en las que podríamos ver. Pero justamente ahorita que estamos hablando de crecimiento, ¿no? Lo ideal es que tengamos valoraciones en diferentes etapas de la vida. Digo, todo niño debe llevar su seguimiento por pediatría, ¿no? ¿Cuándo acudir ya al endocrino? Cuando vemos que hay una disminución en la velocidad de crecimiento o que el patrón de crecimiento no va acorde a su carril de crecimiento que lleva el niño. Otro momento ideal es un poquito antes de que empiece la pubertad. Ajá, por ejemplo, en Ujú. las niñas sería como entre 7 8 años para ver cómo estamos en cuanto a peso, cómo vamos en talla, qué carga genética tenemos, cuál es nuestra expectativa. A lo mejor checar nuestra edad ósea para ver cómo el ritmo de maduración. Y en los hombres más o menos como igual entre 7 9 años, típicamente la pubertad puede empezar en las niñas como a los 8 y en los hombres a los 9. Lo ideal es que empiecen en ambos un poco más adelante, ¿no? Pero se considera el inicio de la pubertad normal. Sería como una especie de tamiz que Exacto, tú ajá. recomendaras como entre 7 para niñas. Sí, como a los 7 niñas, ajá, y como a los 8 en niños. Si se puede Mm, antes, igual, ante cualquier, o sea, que veamos que de repente se está deteniendo la velocidad, eso es más fácil para un pediatra detectarlo con su curva de crecimiento. Pero, por ejemplo, como papás, nos podemos dar cuenta en que este año no me cambió mucho de talla de ropa, la talla de zapatos ya no la hemos cambiado, o sea, ya lleva un año y no ha cambiado de talla, eso ya nos debe de despertar como ahí la alerta, ¿no? ok. Eso en cuanto a crecimiento, ¿no? En cuanto a las demás patologías, pues es cuando haya datos clínicos. Ujú. Ujú, ujú. Suele ser un poquito más visual, ¿no? Más visible Exacto. cuando ya hay una patología. Sí, pues depende, ¿no? Por ejemplo, hablando de obesidad, a veces también como que no, pues como lo vemos diario, no notamos cuando nuestros hijos ganan mucho de peso. Pero sí, también pues ya cuando empezamos a ver ahí el caso contrario, ¿no? Que la ropa ya empieza a ser como tallas más altas de lo que debería, como que empezamos a notar otro dato igual ya como que nos debe de alarmar en caso de sobrepeso obesidad, es en el cuellito, la acantosis, cuando vemos un poquito oscurecido el cuello, en las axilas o en las ingles, eso es un dato ahí que nos debe decir que ya hay que checar cómo estamos en los niveles de Sí, sí, insulina. sí. Ajá. O sea, desde
desde mi experiencia en el consultorio, pues sí he notado nuestros pacientes a veces llegan pues muy jóvenes y ya traen acantosis nigricans, ¿sabes? O sea, esa acantosis, pues yo no recuerdo que antes fuera algo cotidiano Sí, y pues creo que sí. cada vez es más frecuente, ¿no? Además de que los pacientes, pues no es por ser discriminatorio ni nada, pero también vemos mucho paciente gordito en todos lados, ¿no? Sí, pues justo México estamos desde hace ya varios años en los primeros lugares de obesidad infantil. Y sí, o sea, yo tengo niños como de 3, 4 años, incluso que ya tienen resistencia a la insulina, ¿no? Y súper franca, o sea, de que tú los ves y ya tienen un montón de acantosis, grado avanzado, pues, y sí, hay que estar atentos a eso. Ujú, Ujú, ujú. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Jess. ujú. La obesidad, o sea, ¿le estamos dando la atención suficiente o el interés suficiente? Porque hasta donde tengo entendido yo, la obesidad hace que el balance hormonal pues se vea modificado en diversas formas, ¿no? Sí, en todo. En Pues sí, todo. exacto, sí. Sí, la obesidad es algo que necesita un poco más de foco, es algo que se habla mucho, pero también muchos mitos, muchas cosas hay que no, como que no son ciertas, ¿no? Aparte también creo que en este sentido, en cuanto a educación, nos falta mucho en nutrición, ¿no? Todo el mundo cree que come bien hasta que pues ya te haces estudios o que te Ups, veas a revisar, claro. te das cuenta que no estás comiendo tan bien, ¿no? Y sí, ya una vez que que tenemos obesidad puede alterarnos pues realmente todo, no solamente el sistema endocrino, sino sistema inmune, hueso, o sea, todo puede afectarnos. ¿Por qué? Porque la grasa no es un tejido inerte, no es un tejido que no haga nada, ¿no? Es un tejido también endocrino que también tiene funciones, o sea, funciones normales y buenas, ajá, pero Ujú. cuando hay un exceso de tejido graso, la grasa se convierte y en lugar de tener funciones que normalmente debería de tener, empieza a secretar, pues, sustancias proinflamatorias que nos va a dar en la torre todos los sistemas, ¿no? Yo Alrededor. quiero que en este punto, Ajá. o sea, desmientas el primer mito. ¿La obesidad es una enfermedad o no lo es? Ok, justamente hace poco se hizo una clasificación para como aclarar esto, ¿no? Existe ahora la obesidad preclínica y la obesidad clínica, ¿no? Obesidad preclínica se refiere cuando hay un peso más alto, pero digamos no nos está dando repercusión clínica, no está afectando ningún órgano, por así decirlo. Entonces, ahí antes lo conocíamos como obeso metabólicamente sano, es decir, hay obesidad, Eso sí. pero no parece como que haya ahí alguna otra alteración. Que la verdad, en mi experiencia es lo menos frecuente, ¿no? O sea, Ok. casi siempre que hay obesidad se acompaña Ya hay de algo. datos clínicos Ujú. de daño, ¿no? Y la obesidad clínica es ya tengo resistencia a la insulina, ya tengo hipertensión, o sea, ya tengo alguna otra alteración debido a esto, alteración en los lípidos, etcétera, que les digo yo en mi experiencia, lo más común es que si hay obesidad vaya acompañado ya de alguna otra afección. Ujú, Ujú. que sí termina siendo una enfermedad como tal, pues se hizo esta diferencia porque antes para decir que teníamos obesidad, pues nada más usábamos el índice de masa corporal, pero también ya ahora tenemos más herramientas, ¿no? Ya es un poco más, que no todos los instrumentos sean estandarizados, pero mínimo podemos darnos una idea de cómo está la composición corporal, ¿no? A veces, por ejemplo, a los atletas que tenían mucha masa muscular los clasificaban como obesidad solamente con el Están IMC, que pasadísimos. no era Ujú, correcto, ¿no? ujú, ujú. Pero sí, o sea, obesidad se refiere a un exceso de tejido adiposo, de grasa. Ujú. Bien, entonces, Y ahí sí casi siempre se relaciona a una enfermedad. Ujú. ok. ¿Tú considerarías que la obesidad es la enfermedad más frecuente actualmente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en México, tanto en niños como en adultos, es lo más frecuente que vemos. Ujú. Y en grado de severidad, o sea, es importante. La Sí, tenemos subestimada, ¿no? La sí, mayoría de las súper. veces. De hecho, es muy frecuente, por ejemplo, que yo en mi consulta me llegue una familia, ¿no? Porque siempre van los papás con sus niños. Y me dijeron, ah, pues es que lo vemos un poquito en sobrepeso. Y realmente cuando ya los ven en sobrepeso, lo clasificamos y pues no es sobrepeso, casi siempre es obesidad, ¿no? Obesidad. Ajá, o el hueso ancho, pues no es hueso ancho, es ya sobrepeso, obesidad, entonces sí hay que estar ahí como más O conscientes. me imagino, simplemente a veces uno no cree que está gordito el hijo, Ujú, pero al momento de ver al resto de la familia, pues es que todos están justo. con un peso alto, ¿no? O sea, por no querer decir pesos o Sí, con sí, sí. sobrepeso.
Pues sí, realmente sí. Y algo que sesga mucho en México es, pues como por ejemplo en los adultos, la mayoría de la población tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, a la hora de compararse, pues uno se ve como la mayoría y siente que estamos normal. Claro. Pero no, es que el 70% de la población tenemos sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, si a un niño lo ven bien, dicen que está flaquito, pero pues es realmente que no tenemos cómo compararlo porque la mayoría de nuestra población, Claro. desafortunadamente, estamos mal. ¿Dijiste 70% En de la población adulta, población? sí. ¿Cómo Ujú, crees? sí. ¿En pediátrica tienes el dato? Es un poco menos, pero sí, ya creo que estamos como entre 30 y 40% ya Wow. también. Ujú. Uf, ok, ok. Sí, dependiendo de los estados, pero sí, es alta. ¿Hay alguna sugerencia, o sea, aprovechando que te tenemos en el consultorio, Ujú. para todas las personas o las familias que estén interesadas en una atención, o sea, adecuada en cuanto a la obesidad? ¿O qué tip podríamos obtener teniéndote aquí el día de hoy? Un tip general, claro. Yo creo que algo general es, primero, la obesidad es algo principalmente va a ser por alimentación, ¿no? Entonces, primero tendremos que ser más conscientes porque algo muy común en México también es que tenemos un muy bajo consumo de verduras. Ujú. Ajá, o sea, a pesar de que escuchamos siempre que el plato del buen comer y así, si preguntas, bueno, me pasa en el consultorio, a lo mejor tengo un poco de sesgo porque veo mucho esta población, pero casi siempre las verduras las consumimos, no sé, unas 3, 4 veces a la semana, cuando debe ser 3 veces al día, ¿no? En nuestro 3 veces desayuno, al día, comida y sí. cena tenemos que tener verduras. Igual tenemos un muy bajo consumo de proteínas, porque la mayoría, por ejemplo, ya en la cena no incluye proteínas, ¿no? Y también, niños, súper importante para crecimiento y todo, Claro. desayuno, comida y cena debe tener proteínas. Actividad física, ahí también se recomienda 3 a 5 horas a la semana, pero también ahí muchas veces creemos que, por ejemplo, no sé, me como mi bolsa de papas y al rato voy a hacer ejercicio y con eso lo voy a compensar y eso es un grave error, ¿no? Es súper difícil. Recordemos que el gasto de calorías es por kilo y por intensidad de ejercicio, ¿no? Entonces, yo les digo a mis pacientes, no sé, un niño como de, no sé, supongamos unos 7 años, si se come una bolsita de papas que traiga, no sé, unas 600 kilocalorías, para quemar eso tendría que correrme unas 3 horas o más. Una Entonces, semana entera. exacto, entonces no es como que sea tan fácil de que me ¡Wow! como mis papitas y al Sí. rato me voy a correr media hora y ya lo compenso, no, no. Entonces, tener cuidado ahí. Yo Ujú. creo que ese es el gran beneficio que podríamos sacar el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Como tener un poquito de educación nutricional y saber que no es tan sencillo Ujú. comer para quemar o quemar para... No es tan fácil, ¿no? Sí, No es tan justo. fácil. Ujú. Influye mucho la calidad del alimento, la cantidad, obviamente, y la intensidad del ejercicio, dijiste, ¿no? Sí, ajá, o sea, digo, actividad física siempre va a ser bueno, ¿no? Pero tengo ocasiones, muchos pacientes que me dicen, es que yo hago ejercicio toda la semana, y es verdad, pues, y yo no entiendo por qué tengo obesidad, no entiendo por qué tengo sobrepeso si hago mucho ejercicio. Escuchen, escuchen, ¿eh? Y es justo Uf. por eso, ¿no? Que, o sea, por más ejercicio que hagas, necesitarías estar haciendo muchas horas al día para compensar lo que nos comemos de más, porque es súper rápido comerte de calorías de más. Y además calorías que no tienen otro valor nutricional, ¿no? O Claro. sea, si me voy a comer, digo, no es malo comer calorías, por supuesto que no, hay que comerlas, pero pues también, o sea, ver de dónde provienen esas calorías, ¿no? Y cuánto me estoy poniendo en un ratito. Ujú. Claro, o por ejemplo, pues la gente que ingiere bebidas alcohólicas y come, o sea, acumulan aún más calorías, ¿no? Durante ese breve momento, Sí, ¿no? también. Y ahorita que mencionaste bebidas azucaradas es nuestro gran problema en México Sí. también. Igual, o sea, me pasa mucho que pregunto, ¿y más o menos cuánto consumes a la semana de bebidas azucaradas, no? Y me dice, no, pues poquito, unas 3, 4 veces. 3, 4 veces es muchísimo, ¿no? Es un buen. Entonces, ajá, y se nos hace que es poquito. Incluso me han contestado, no, nada más un vaso al día. O sea, como si fuera poquito. Y realmente es un montón, ¿no? Uno Bebidas no sabe azucaradas. cuánto hay, ¿no? Ujú, Bueno, alguna vez hicimos ujú, en momentos de ocio, ajá, yo recuerdo que tomábamos un glucómetro, le ujú, poníamos pues una laminita para medir la glucosa en sangre, pero en ujú, vez de en sangre lo hacíamos en un jugo, ajá. en un jugo o en un refresco, ¿sabes? Y pues la cantidad de azúcar era inmedible, ¿sabes? El aparatito decía alto, de que sobrepasaba pues el rango de medición. ¿Te imaginas cuánta azúcar hay en una bebida azucarada
para niños, ¿no? Porque Ujú. esa era dirigida para niños, lo recuerdo. Imagínate, pues no sé. Sí, exacto. Eso también es algo, la mercadotecnia, pues no debería haber ninguna bebida azucarada para niños, pues porque ninguna se recomienda. Y hay también, ahorita que mencionaste jugos, igual, aunque sea el jugo de la naranja más natural y orgánica, no va a ser sano, De la ¿no? naranja más sonriente. Exacto, no, no importa, ¿no? Se recomienda que la fruta se coma entera, pero en jugos cambia mucho el cómo se absorbe, el qué tanto se retiene cuando está unida a la fibra o no. Entonces, hay incluso Wow. hasta las vitaminas que se pueden absorber cambian al nosotros exprimir una fruta, ¿no? Entonces, se recomienda que las frutas se coman, pero no en juguitos. Ajá. Jugos. Además, por ejemplo, para hacer un vaso de jugo, pues no sé, ¿Cuánto? ocupas cuántas naranjas, 5, Exacto, ¿no? 10. exacto. Y en un Entonces, jalón. es mucho azúcar, Ujú. por ejemplo. Y se va la fibra, ¿no? En la naranja que se tira Ujú. y nada más se consume, pues prácticamente la fructosa, ¿no? Entonces ¿Qué sí, sí tal? cambia. Es Ujú. uno de esos momentos donde uno hace el... What the fuck? Exacto, sí. Wow, ok, ok. Ujú. Hablando del mismo tema, yo tengo muchos pacientes que así cuando llegan a la consulta, ¿no? Por dolor de rodilla o de cadera, me mencionan que ellos hacen ejercicio diario. Ellos caminan su hora, sus 2 horas diario. Pero pues es un ejercicio que de intensidad no tiene nada. Es correcto. Exacto. Sí, O exacto, sea, es no de bajo sudan. impacto. Sí, no, no tiene mucho impacto. Justo en niños no se recomienda tanto como el caminar, ¿no? Justo muchos me dicen, no, pues es que yo sí camino diario de mi escuela a mi casa. Y ya, pero la verdad es que sí no se considera algo. Para que un ejercicio se considere pues como tal una actividad física y que tenga los beneficios que nos Creo que este pueden es dar, un super tip. ajá, A ver. lo que se espera es que ese ejercicio aumente la frecuencia cardíaca, ajá, que nos represente como si un esfuerzo y sí caminar difícilmente nos va a dar eso en un niño. Bueno, en adultos yo creo que tampoco, ¿verdad? Pero sí menos en niños, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Y ahí también ahorita que mencionas la obesidad y qué bueno que estás aquí tú para que igual nos comentes, pero justo en obesidad no recomendamos tanto como el andar corriendo y Es así, o correcto, sea, es como que más correcto. bien otro tipo de actividad física justo para que no se lesionen las articulaciones, ¿no? Ay, no Sí, sé, ¿tú sí, qué nos puedes decir? definitivamente estás en lo correcto. Yo jamás indico, ¿no? Ujú. Que realicen ejercicios de impacto o de bajo impacto, aunque sea, sobre todo cuando tienen obesidad y cuando tienen artrosis de rodilla o de cadera, o sea, no es la opción, ¿no? Hay mejores ejercicios para fortalecer la musculatura alrededor de estas articulaciones. Hay ejercicios que no tienen impacto y que, pues más que calmarnos los dolores, pueden Puede agravar. aumentarlos, ¿no? Pueden generar un incremento en estos síntomas y pues el paciente llega, iba a decir otra palabra, pero llega muy lastimado a quirófano y pues el caso se vuelve un poco más difícil de llevar, ¿no? Es indispensable desde antes de hacer la cirugía llevar un adecuado protocolo preoperatorio, ¿no? Y con una rehabilitación adecuada y ejercicios isométricos Ujú. o sin impacto, ¿no? Exacto. Ujú. Pues bueno, Jess, vamos a continuar. A mí también me llegó la duda de que mencionáramos, no sé, un top 10 o un top 3 de las enfermedades endocrinológicas más frecuentes. ¿Cuáles son las Sí. más frecuentes? Pues, aparentemente ya salió la número 1, Ujú. pero pues estaría muy bien hablar de las siguientes, ¿no? Porque hay varias que son muy, muy interesantes. Sí, pues a ver, te voy a decir cómo hay más o menos, no es que lo traiga aquí enumerado, pero sí, yo creo que número uno es obesidad, sobrepeso. Y número dos va de la mano, resistencia a la insulina, no es súper común. Y yo creo que ahí también últimamente ha sido muy frecuente la pubertad precoz, que de hecho también se relaciona con sobrepeso, obesidad, especialmente en niñas. Ujú, Ajá. Yo creo que de ahí pues el hipotiroidismo también es muy frecuente. Ajá. ujú. ¿Qué otras enfermedades más comunes? Bueno, el ovario poliquístico también Wow. últimamente es muy frecuente en adolescentes, también relacionado justamente con resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad. Todas están agarradas de la mano al final de cuentas, ¿no? Porque Sí, una puede hacer que se desencadene la que sigue. exacto. Otra y también muy común, no sé si considerarlo como tal enfermedad, pero sí que nos puede dar muchos efectos, es la deficiencia de vitamina D, también es súper común en los mexicanos. Em, Por ahí leí que es una de las deficiencias vitamínicas más frecuentes en el planeta. ¿Es sí, correcto? exacto, en el planeta y pues, yo creo que en México como un 60% de la población tenemos esta deficiencia también. Lo cual Eh, puede hacer que la osteoporosis esté en este top 10. sí, ¿Sí? y de hecho también sobrepeso y obesidad, como es una vitamina liposoluble,
cuando hay obesidad y sobrepeso puede como secuestrar, por así decirlo, la vitamina D y aumenta Wow. más todavía la prevalencia de deficiencia de vitamina D. Ok, ok. Ujú. ¿Qué otra cosa? Pues el talla baja también es algo que vemos frecuentemente en endocrinología. Me faltan tres. Pregunta de examen. Ya Nah. sé. ¿Qué te parece un hipogonadismo? Hipogonadismo sí, hay, yo creo que más común, pues sí, sí es común. Puede ser como por muchas causas, pero sí también síndrome de Turner, por ejemplo, o algunas otras alteraciones genéticas, o por ejemplo, tratamientos de que tuvieron algún tumor en la cabecita, alguna cosa así, también tuvo que con secuelas, o si recibieron Ujú. ya sea cirugía o radioterapia, pues igual pueden generar ese tipo de efectos. ¿Qué Y opinas del síndrome de Cushing? también ese es Podría justo lo ser. que iba a decir, ¿Sí? síndrome de Cushing, que ese, el desafortunadamente más frecuente es iatrogeno, o sea, no quiere decir por intencional, pues, Ujú. pero sí por uso crónico de esteroides, ya sea porque lo requieren, o sea, alguna enfermedad autoinmune, o pues también hay automedicación, ¿no? Estas cremas triples que existen, híjole, Claro, sí, sí, un sí. montón de bebés que les ponen esa crema de, con que, bueno, no quiero decir marcas, pero que les ponen ahí un montón de esteroide tópico, también nos llegan Sí, muchos niños con sí, sí, Cushing. sí. Ujú. Empieza con B, tal Sí, vez, ¿verdad? exacto, sí, sí, sí. Termina en il. Exacto, esa No, mira. no, entiendo, sí. Y pues cada vez hay más, ¿no? Y a veces se recetan como si no hubiera. No, no pasa nada, no, hombre. Ya después ves ahí Sí, con que la vecina le usó muy bien y ya, sí, un la montón. vecina con bigote y acá el pelo y las estrías rojizas, ¿no? No, a mí Sí, no me hizo nada, ¿no? exacto. O a lo mejor que la vecina no lo usó por tanto tiempo, pero al bebé se lo ponen en cada cambio de Al pañal bebé. y nos No, llegan un hombre. montón de Cushing en bebés, sí. Wow, Cushing en bebés. Sí, por estas cremas, ajá. Wow, no, no me lo quiero ni imaginar. Ujú. Sí, sí, se pone. Pues, ¿qué te parece si desarrolláramos un poquito de cada una de estas? De Ujú, las más comunes sobre todo. A mí me interesa mucho, por ejemplo, de síndrome de ovario poliquístico. A mí me preguntaron mucho. ujú, Bueno, supongo que es lo normal. Hay más mujeres interesadas en saber qué es el síndrome de ovario poliquístico, no desde su punto de vista ginecológico, ¿no? Yo creo que el punto de vista desde un endocrino, pues no es algo tan común de escuchar. Yo quisiera, pues, que nos pudieran mencionar un poquito al respecto, porque hay muchas mamás, hay muchas mujeres que, pues, ujú. están escuchando esto, y pues, claro, también médicos, ¿no? Que pueden ilustrarse un poquito al respecto. Sí, bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, es un síndrome que no siempre va a ser igual en cada mujer, ¿no? O sea, puede manifestarnos de muchas formas. Muchos, por ejemplo, me llegan referidos por dermatología, por tema de acné, Ujú. otros justamente porque algunas niñas tienen unos sangrados súper abundantes, ¿no? A veces nos pasa, pues quisiera que fuera menos frecuente, pero no. O sea, seguido las tenemos que andar transfundiendo y todo por sangrados así súper intensos. Algunos otros ya porque tuvieron alguna torsión de ovario por algún quiste y Ujú. pues las tuvieron que operar, ¿no? La verdad es que es algo, pues es un espectro en el que puede manifestarse de diferentes formas. Variado, ¿no? Exacto, ajá. Se va a caracterizar porque hay hiperandrogenismo, ¿no? Yo te decía hace rato, todos tenemos de todas las hormonas y las mujeres también tenemos andrógenos, o sea, testosterona, androstenedión, este tipo de hormonas masculinas, por así decirlo. Pero bueno, tenemos niveles pues bajos generalmente, ¿no? Y bueno, respecto a los hombres. Y cuando hay un poquito de aumento en estas hormonas, pues nos pueden dar manifestaciones como hirsutismo, o sea, que es como mucho vellito, nos puede dar acné, nos puede dar irregularidades menstruales, podemos tener quistes ováricos, ajá. Y entonces, eso es como toda la gama que nos puede presentar, sangrados uterinos anormales, etcétera, ¿no? Ya más grandes, pues problemas de fertilidad y así. En adolescentes, bueno, Ujú. pues no buscamos tanto la fertilidad, entonces no me llegan Claramente. tanto por eso, exacto. Es peligroso el síndrome de ovario poliquístico. Esa fue una pregunta que me hicieron llegar también. Ojalá Ujú. nos puedas responder. Pues sí puede llegar a ser peligroso, ¿no? O sea, yo te decía hace rato, hemos tenido niñas que tenemos que transfundir, o sea, que nos llegan con una hemoglobina de verdad súper baja. Una vez nos llegó al hospital una niña con hemoglobina de 3 porque Tres. tenía ya varios ciclos con sangrado abundante y en esa ocasión, bueno, fue súper abundante y sí, o sea, ahí pone en riesgo la vida. Sí. La otra es si tuviera alguna torsión, o ya pues también eso puede poner en riesgo la vida, ¿no? Porque hay un sangrado. Entonces sí, sí No, puede llegar aparte a el ser dolor peligroso. y acá, ¿no? Exacto, Uf. sí, sí es peligroso. Y
Pues al menos desde el punto de vista endocrino y al menos yo en adolescentes, lo que más veo relacionado en esto, bueno, en el ovario poliquístico es justamente la resistencia a la insulina, ¿no? Y aquí muy Ajá. curioso, ¿no? Niñas que a veces ni siquiera tienen sobrepeso ni obesidad, niñas que son delgaditas, pero claro, Wow. tienen una alimentación ahí que sí, muchos azúcares y así, aunque no sean obesas, tienen unos niveles de insulina súper altas. Me llegó, ahorita me acuerdo, ¿no? De una paciente delgada, incluso casi ahí en el borde de la desnutrición, niveles de insulina en 50, ¿no? Más o menos lo normal es como 10, máximo 3 en adolescencia, y pues súper alta la insulina, aunque no tuviera nada de obesidad ni nada. Y pues sí tenía obviamente muchas irregularidades menstruales, ella me llegó por acné. Ujú. Entonces, bueno, sí, ahí les digo, es muy variable y es muy interesante cómo se manifiesta a veces la resistencia a la insulina en niñas que no sean obesas ni nada con el ovario poliquístico. Ujú, Yo quisiera hacerte la misma pregunta ujú, de la resistencia a la insulina. La ujú, resistencia a la insulina o sea, es algo bien común ujú. que yo creo que muchos papás demeritan, ¿no? O sea, como que suena, sí, algo metabólico, pero pues no creo que vaya a poner en riesgo la vida de nadie. ¿Qué opinas tú de la resistencia a la insulina? ¿Es algo a lo que hay que tener cuidado? ¿Hay que buscar evitarlo? ¿O una vez que ya estamos adentro del barco de la resistencia, hay forma de hacerse, de regresar? O sea, Sí, 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 justo piensos. la resistencia a la insulina es algo que es tratable y se quita, pues, o sea, si corregimos los hábitos, ¿no? Pero, de hecho, la resistencia a la insulina es uno de los criterios para decir que tenemos prediabetes, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que se puso prediabetes, porque tenemos dos caminos ahí, o nos vamos a la diabetes o cambiamos hábitos y nos regresamos todavía, ¿no? Porque todavía es reversible. Una vez llegando a la diabetes, ahí pues ya no se Ahí quita. sí ya no hay vuelta para atrás. Exacto, ¿no? Pero en la prediabetes es en el momento en el que nos está avisando nuestro cuerpo que o hacemos algo o pues ya nos vamos a la diabetes. Ujú. Pero sí, sí es tratable y es reversible. Ujú. Bien, bien, bien. Acabas de decir la palabra mágica y creo que nos había faltado en el top 10. Ajá. Y es la diabetes, Ah, es ¿no? cierto. Sí, la diabetes, esa es como, Sí, exacto. creo que la diabetes es pues un tema central, ¿no? Junto con la obesidad, junto con la resistencia, porque pues es un trenecito al final de cuentas, ¿no? Una Ujú. no está peleada con la otra, una no cancela la otra, pero una sí puede ser pues el punto final de este trenecito, ¿no? La última estación. ¿Qué nos puedes contar de la diabetes, Jess? ¿Y cuál es tu punto de vista desde pues una endocrinóloga pediatra? ¿Crees que esto se está haciendo más común? Por ahí tenemos incluso un caso que te referimos de una paciente, pues a lo mejor no pediátrica, pero Ah, sí. bastante joven, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Sí, pues justo también, ¿no? O sea, relacionado con todo esto, antes era mucho más común que hubiera diabetes tipo 1 en niños Ujú. y eso era como casi regla, ¿no? Casi casi que si llegaba un niño con diabetes, ya nada más por ser niño lo clasificaban como diabetes tipo 1, ¿no? Que es cuando el páncreas no genera Insulina, sí, insulina, es una ¿no? enfermedad autoinmune en el que se da una destrucción, ajá, por el sistema inmune, ¿no? Ahí, pues ahí no es que haya culpas en ninguno, pues, pero ahí es medio inesperado, por Ujú. así decirlo, ¿no? Era muy raro y pues, o Exacto. sea, Y sucedía nada más así. ahora ya Y no. ahora ya no, exacto, ajá. Todavía sigue habiendo más proporción de diabetes tipo 1, pero la verdad es que ya se está casi, al menos en lo que yo estoy viendo en los últimos años, se está casi igualando la frecuencia de diagnóstico de diabetes tipo 2 con diabetes tipo 1 en adolescentes. Y eso es algo que creo que no tenía precedentes, ¿no? O sea, siempre era como mucho más común diabetes tipo 1 y yo ahora puedo decir que de mis pacientes que tengo en el hospital, no sé, debutando con cetoacidosis, están como un 60-40%. O sea, sí es mucho más común cada vez la diabetes tipo 2 y pues es muy triste, ¿no? Porque un niño que empieza con diabetes, no sé, en su adolescencia, estamos hablando de que puede tener complicaciones en su edad que debería ser más Sí, no, productiva. no. Exacto, entonces puede ser que a los 20 ya tengan insuficiencia renal y en lugar de ir a la universidad o de estar trabajando, etcétera, pues tengan que ir a hacerse hemodiálisis, ¿no? O sea, es súper triste, la verdad. Porque aparte es de volada, ¿no? O sea, De como lo volada. mencionas. Ujú. Y bueno, para la audiencia, ¿cómo puedes diferenciar entre la diabetes tipo uno, que pues ya nos quedó claro que es una enfermedad autoinmune Ujú. en la que el páncreas no produce insulina? ¿Cómo es la diabetes tipo 2? O sea, ¿qué la origina y qué es? Sí, pues bueno, justo la diabetes tipo 1 es de origen autoinmune.
Y diabetes tipo 2 más se relaciona con este tema de, pues, como hemos estado comiendo, se va dando una destrucción paulatina del páncreas por la glucotoxicidad y justamente la resistencia a la insulina va creando. La resistencia a la insulina, ¿qué es? Es que mi páncreas está trabajando mucho más de lo que Marcha debería de ser. forzada. Ahí. Exacto, a marchas forzadas para tratar de compensar y que siga entrando la glucosa al resto de las células, pero va a llegar un punto en el que ese páncreas ya no me va a trabajar tanto, va a romper, por así decirlo, y ahí es cuando ya llega la diabetes, ¿no? Cuando ya la resistencia a la insulina es tan alta, el páncreas ya no puede producir tanta insulina o aunque la produzca ya no vence la resistencia y entonces la glucosa ya no entra a las células y se empieza ahí a acumular en la sangre, ¿no? Ya la medimos y ya está alta. Ujú, ujú. Ujú. Y bueno, eso me lleva a lo siguiente. Cuando nuestros pacientes llegan al consultorio y es que soy diabético, ay, ¿por qué? No, pues es que tengo alta el azúcar en la sangre, pero no es solo eso, ¿no? O sea, eso es solo lo que se mide en la consulta, Exacto, ¿no? sí. La diabetes tipo 2, pues es un sinfín de problemas, Es un ¿no? sinfín, sí. Aunque justo ahorita, regresándome un poquito a la clasificación, realmente hemos visto que también la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 finalmente sí comparten muchas características, ¿no? O sea, incluso hay como una propuesta ahí en la endocrinología en el que ya no se clasifique tanto entre uno y 2 porque se parecen mucho. O sea, finalmente es como un espectro, quizás. Ujú. Y bueno, sí son como, o sea, lo que te mencionas como las orillas, pues. Pero bueno, finalmente comparten muchas cosas. Y sí, o sea, la glucosa que se suba es lo que vemos, pero detrás hay muchas cosas. En la diabetes tipo 1 generalmente de que empieza la destrucción del páncreas a que llega la enfermedad, bueno, ha pasado cierto tiempo, pero no tanto como en la diabetes tipo 2. Para que la diabetes tipo 2 se manifieste, ya el daño a los órganos incluso puede estar al momento del diagnóstico. Es decir, yo a veces puedo diagnosticar a alguien hoy con diabetes tipo 2 y a lo mejor ya tiene nefropatía diabética, ¿no? O Ujú. ya tiene retinopatía porque el daño se viene dando desde mucho antes, desde la Sí. resistencia a la insulina. Puede ya darse daño incluso en el hueso, ¿no? Por ejemplo, o sea, la resistencia a la Sí. insulina se ha visto que también puede llegar a dañar ahí al huesito y desde que tenemos diagnóstico ya puede haber complicaciones. Ujú. Ujú, ujú. A nosotros, por ejemplo, pues los pacientes diabéticos, les tenemos mucho respeto, ¿no? Porque cuando un paciente diabético tiene que someterse a una artroplastia, a un recambio, bueno, a una cirugía de reemplazo de articulaciones, ¿no? Un reemplazo de rodilla, de cadera, de hombro, hay ya de un sinfín. Hay que hacer esta optimización del paciente, ¿no? O sea, hay que buscar disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Porque pues, se ha demostrado que aumenta la tasa de infecciones, ¿no? Por Ujú. un sistema autoinmune Ujú. limitado, retrasa la cicatrización, por ejemplo, la osteointegración de las prótesis, por ejemplo, el hecho de que el hueso está disminuido en su capacidad de remodelar y de generar nuevo hueso, hace que estas prótesis pues corren con el riesgo de aflojarse, ¿no? De manera aséptica, es decir, sin que haya a fuerzas una infección. O pues también está incrementado el nivel de casos que presentan problemas neurovasculares, ¿no? Con neuropatías o algún problema vascular como insuficiencia venosa perdón, trombosis venosa periférica es un tema, ¿no? Por eso Sí. hay que optimizar mucho a estos pacientes. No sé si pues ahondando un poquito en ortopedia, te haya tocado valorar pacientes que pues tengan que someterse a esta clase de procedimientos ortopédicos. Pues sí me han tocado, o sea, por ejemplo, en obesidad, como el hueso Ujú. se va lesionando y justo cuando a veces en un intento de mejorar su salud, que empiezan a hacer ejercicio como muy así, se lesionan, justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Como de alto impacto y cuando no debe ser, sí me ha tocado y sí, justo hay que cuidar mucho desde antes y después de las cirugías, ¿no? También, por ejemplo, en quienes tenemos que tener cuidado es en los pacientes con hipohipertiroidismo, hipogonadismo, o sea, en todos Ujú, ellos hay que ujú. tener mucho cuidado desde antes de la cirugía y postquirúrgico también. Y también algo importante es siempre checar los niveles de vitamina D, porque también Ay, eso sí. puede ver mucho en la recuperación. Ajá. Yo tengo algo que contarte, Jess. A ver. Yo por ahí tenemos
en nuestros expedientes, pues, el caso de un paciente con hipogonadismo, un hipogonadismo que intentó ser tratado, pues, ya en la década de los 80s. Y pues este récord se perdió, ¿no? Al momento de que el paciente llegó con nosotros, pues era un paciente con hipogonadismo, que había tenido antecedentes de ser tratado con hormona del crecimiento y pues con múltiples deficiencias, ¿no? O sea, deficiencia de vitamina D. Ya tuvimos un poquito esta charla previamente hablando de sus niveles de testosterona y pues definitivamente es un paciente que debe de ser optimizado antes de hacer cualquier procedimiento, ¿no? Sí, antes, durante y después, ¿no? Antes, durante y después. Sí, Toda la sí, sí. razón. ¿Tú tienes algún caso, no sé, algún caso que te haya llamado la atención de una manera, no sé, importante en tu trayectoria? ¿Alguno que recuerdes el día de hoy? ¿Como dirigido a esta parte de ortopedia o...? Por ejemplo, ¿has tenido ya la oportunidad de trabajar algún paciente ortopédico? Que dijeras, wow, o sea, ¿cómo influye la endocrinología en la ortopedia? Pues hubo un paciente justo que me pidió en la valoración porque había tenido fracturas recurrentes, ¿no? Fracturas recurrentes. Ajá. Y era un niño pues chiquito, o sea, yo creo que tenía como 3 años. Y ahí estaba como en duda de que si había algún tipo de maltrato o si alguna patología endocrina, ¿no? Y pues la mandamos a hacer ahí varios estudios y bueno, sí tenía deficiencia de vitamina D, ujú, que eso podría influir, que digo, estaba súper baja, como tenía como 3 4 que es muy bajos esos niveles, ajá. Y, pero después descubrimos también, o sea, ya como que haciendo bien todo el abordaje, más bien era una alteración renal que estaba ya aumentando sus niveles de Pobrecito. pH, entonces eso pues nos dio como todo ahí, ¿no? Pero fue como las fracturas nos llevaron una cosa y luego descubrimos otra, ¿no? Wow. Y sí, pues como que nos recuerda que todo nuestro cuerpo está relacionado. Ujú, Claro, ujú, claro. Como justo lo que acaba de pasar. Acabas de mencionar la vitamina D. ujú, La vitamina D pues, es otro eh, factor crucial, ¿no? Un personaje principal en la ortopedia. ujú. Y pues una deficiencia de vitamina D puede generar muchísimos problemas cuando estamos atendiendo esta clase de pacientes, ¿no? Además de que pues puede traer enfermedades como la osteoporosis, que está en este top 10, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de la osteoporosis? Hoy que estamos hablando, pues, en este podcast de ortopedia, ¿no? ¿Cómo ves tú la osteoporosis desde tu punto de vista endocrinológico? Yo sé que cuando tengo un paciente, pues, con estas características, lo mejor es llevar el tratamiento de manera integral, ¿sí? No es tan sencillo como, ay, pues se va a tomar su alendronato y va a tomar mucha vitamina D de aquí Sí. hasta que pueda, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Sí, bueno, el contexto de la, bueno, incluso el diagnóstico, los criterios diagnósticos son diferentes para la población adulta que para la población pediátrica de osteoporosis, ¿no? Pero sí, en pediatría siempre hay que investigar el por qué, ¿no? O sea, nunca va a ser normal que haya osteoporosis en un niño. Entonces, ¿qué nos puede dar osteoporosis? Un montón de cosas. Por ejemplo, de lo más común que yo veo es el síndrome de Cushing, ¿no? O el uso de esteroide crónico, que te decía hace rato. A veces son, por ejemplo, pacientes que pues no tienen opción. O sea, por ejemplo, no sé, una distrofia muscular de Duchenne que pues están tratados con esteroide o algún otro Ujú. tipo de patologías que tienen esteroides por siempre y me ha tocado muchos que desarrollan osteoporosis, bueno, ajá, sí, fracturas y osteopenia. Entonces, pues hay un montón de hormonas que pueden participar y te digo, en niños siempre hay que investigar, a ver cómo está, si tenemos, bueno, riesgos, para ver si puede haber un Cushing exógeno o endógeno, para ver cómo está la PTH, cómo está nuestra función renal, cómo están los niveles de vitamina D. Y en adolescentes también me ha pasado, por ejemplo, en niñas que tienen ahí algún trastorno de la alimentación, que hacen un hipogonadismo también secundario a este tipo de patologías, y también luego andan con una osteoporosis ahí súper, o sea, fracturándose a cada rato. Entonces hay que ver todo, ¿no? Cómo están las hormonas sexuales, cómo está vitamina D, cómo está la PTH, cómo está cortisol. Todito. Todo, Sí, sí, sí. sí, ahí no, Ujú, no se te puede sí. pasar ni una, ¿no? Ujú. ¿Hay algún, cómo decirlo? ¿Hay algún dato de alarma? Esto es derivado de la pregunta de un paciente. ¿Hay Ujú. datos de alarma para personas que padecen osteoporosis? O sea, ¿hay algo en lo que yo tenga que estar atento antes de que ocurra
Una fractura. Ajá, una fractura o alguna consecuencia de padecer este Ujú. problema. Pues clínicamente a veces no es tan evidente, pues porque, Ujú, o sea, no hay mucha forma de ver hasta que ya se fracturan. Más bien ahí es cuando tiene fracturas recurrentes, es cuando ya acuden para ver por qué está pasando. Pero previo a eso, a lo mejor más bien sería ver factores de riesgo que haya, pero como tal algún dato clínico que nos diga que hay osteoporosis, pues la verdad es que no se me ocurre alguno ahorita. ujú, ujú. Ujú. Pero sí, Entonces, ver factores de riesgo pueden ser la desnutrición, uso crónico de esteroides, deficiencia de vitamina D, hipogonadismo, ajá, al menos en la parte endocrina, ¿no? ujú, ujú. No hay algo así como algo, dolores, ¿no? Dolores óseos. A veces No sé los si, ajá, pacientes que se vienen, sentí, ajá. les duele todo, ¿no? Les van a hacer una densitometría y encuentras pues ahí unas desviaciones estándar, ¿no? Ujú. Y en niños yo no había escuchado, bueno, no es mi rama experta, pero yo no había escuchado de casos de osteoporosis en niños. ¿Es muy frecuente? No tan frecuente, afortunadamente no, y sí casi siempre se debe a alguna alteración, pues ahí en alguno de sus ejes hormonales, casi siempre. Ujú. Bien, bien, bien. Sí, pero no, no debe de haber. Sí, gracias a Dios. Sí, exacto. Ajá. Acabas de mencionar otra de estas palabras que nos llevan a través de este trenecito del top 10 de las enfermedades más comunes, el síndrome de Cushing. Ujú, Yo sé que hay muchísimas personas que ni siquiera lo conocen, nada más lo han escuchado, ¿no? ¿Qué ujú, nos puedes decir acerca del síndrome de Cushing? Sabiendo pues que es algo autoinducido la gran mayoría de las veces, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque nos autorrecetamos, nos automedicamos la gran mayoría de las veces, ¿no? Escuchamos a la abuela o como dices a la vecina que le fue muy bien con una cremita mágica o mi amigo en el gym que se puso super mamey al momento de ponerse unas inyecciones. ¿Qué nos puedes decir, Jess? sí, pues justo el síndrome de Cushing es cuando tenemos un exceso de la hormona cortisol. Ajá. El cortisol, recordar como que últimamente en las redes está muy satanizado, ¿no? O sea, el cortisol Huele a es... cortisol aquí, ¿no? Es como, Sí, ¿qué? sí, 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 no. O sea, el cortisol es una hormona fundamental, ¿no? Sin ella, pues simplemente no podríamos vivir. Pero cuando hay un exceso nos puede dar complicaciones y se llama síndrome de Cushing, ¿no? Cuando hay un exceso. Puede haber causas endógenas, es decir, alguna producción aumentada por parte de las glándulas suprarrenales o incluso algunos tumores que pueden producir esta hormona, pero sí la gran mayoría, como lo decías, es diatrógena, ¿no? O sea, ya sea porque tienen alguna enfermedad que necesitan estar tomando esteroides o por la automedicación, que de hecho es yo creo que lo más común también. Ujú. Y justo muy, hace rato hablábamos, ¿no? De los bebés, muy común que la cremita esta triple que tiene betametasona, que tiene hidrocortisona, y les ponen, ¿no? Un montón y cada cambio de pañal y a cada rato y por meses, y pues nos da ahí ya el síndrome de Cushing. Y no solamente en bebés, hay muchos que para el acné, que para no sé cuánta cosa se andan poniendo esas cremitas triples, y ya no, o que justo, bueno, en adolescentes no es tan común afortunadamente eso de que se pongan cosas en el gimnasio, pero pues sí también de que, es que a mi hijo cuando se enfermaba le mandaban unas inyecciones de dexametasona y como a cada rato andaba gripiento, yo le ponía cada rato dexametasona y bueno, ya nos dio síndrome de Cushing, ¿no? Sí, hay doctores que, o sea, antibiótico y esteroides, ¿no? Sí, Para que amarre, para exacto. que digan que sí Ajá, funciona. o que el jarabito con prednisona y así. Entonces, pues bueno, si se los indican, a lo mejor tendrá sus indicaciones, pero cuidar que nunca sean más de los días que se los dejan, ¿no? Ni por un tiempo prolongado, ni una dosis muy alta, porque pues sí, el síndrome de Cushing se va a manifestar generalmente también con obesidad, puede ahí haber hipertensión, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, puede haber resistencia a la insulina, osteoporosis. Justamente la piel se va adelgazando, se forman incluso estrías que son gruesas y violáceas al principio. Y bueno, un montón de alteraciones metabólicas, alteraciones en los lípidos y mil cosas, ¿no? Que Se nos puede da ahí. perder el cabello. Sí, Sí, no, también puede también. haber. Ujú, sí. Pobrecitos. Muy bien. Mm, hay una enfermedad que, bueno, más bien es una glándula, Ujú, ¿no? Que posiblemente sea algo extenso, pero que sé que tiene muchísima importancia en los pacientes el día de hoy y es el tema de la tiroides, ¿sí? La tiroides, pues creo que es algo muy frecuente en nuestros consultorios. La tiroides tiene muchísimo que ver con los huesos y tiene muchísimo que ver en la optimización quirúrgica de los pacientes, ¿no? Para que les vaya bien en una cirugía, pues tienes que estar bien de la tiroides, no hay forma de que andes ahí todo descontrolado y te vaya bien, ¿no? así ¿Qué es. nos puedes decir de la tiroides, Jess?
Bueno, pues la tiroides es una glándula, ¿sí?, como que todo mundo tenemos, ¿no? Porque también luego llegan y digo, es que tengo la tiroides, todos tenemos tiroides. Tengo la tiroides. Sí, afortunadamente No. todos tenemos. Y porque la necesitamos para todo, ¿no? Es una hormona que es crucial justamente en los primeros años de vida para tener un adecuado desarrollo neurológico, para tener un adecuado crecimiento, justo también, y que después, durante toda nuestra vida, va a participar en casi todos nuestros procesos metabólicos, ¿no? Digestivos, en la piel, en todo. Puede darnos tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, ¿no? Lo común, por ejemplo, en niños, tanto es el congénito como adquirido. Congénito es, generalmente se debe a alguna malformación de la glándula tiroidea, o sea, se formó muy chiquita, o se quedó en otro lugar, o se formó bien pero no produce hormonas tiroideas, y eso es algo que detectamos en el tamiz metabólico, en el caso ideal, ¿no? Que luego pasan mucho tiempo que nunca les avisan, pero bueno, en teoría se debería detectar en el tamiz. Y ya después, durante el crecimiento, desde la adolescencia y durante desde la infancia, adolescencia y etapa adulta, existe el hipotiroidismo también adquirido, ¿no? Que generalmente es igual a una enfermedad autoinmune, que hay también, pues, factores genéticos, etcétera. Simplemente nos pasa ya, ¿no? Y bueno, ahí tanto puede haber igual autoinmune para hiper como para hipo, ¿no? Cuando hay hipotiroidismo se refiere a que la tiroides no alcanza a producir la suficiente cantidad de hormonas y bueno, tenemos esta deficiencia que nos va a dar en niños pues una detención del crecimiento, un retraso en el desarrollo neurológico, puede haber estreñimiento, o sea, un retraso en casi todas nuestras funciones, ¿no? En adultos, pues igual se puede manifestar con estreñimiento, cansancio, la piel seca, depresión incluso, aumento de peso. Ahí creo que también a veces se exagera un poco esta parte, pero Sí, bueno, sí hay mito, retención. ¿no? Exacto, sí, que no bajo de peso por la tiroides, no tanto. Pero bueno, si pasa esto, caída de cabello, etcétera, ¿no? Y en el hipertiroidismo se refiere a un exceso de producción de estas hormonas tiroideas. Y hay casi siempre, no siempre, pero es igual por alguna enfermedad autoinmune. Y bueno, ahí también hay otras manifestaciones como palpitaciones, temblor, mucho calor todo el tiempo, diarrea, nos puede dar hipertensión, mucho apetito, baja de peso, o sea, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, no es bueno ninguna, ni el hipo ni el hipertiroidismo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, para el caso del hueso, eso es algo muy importante también. Cuando tenemos hipotiroidismo, es bueno que tengamos nuestro seguimiento periódico y que el tratamiento, o sea, que nuestro perfil tiroideo esté en eutiroidismo, o sea, ni pasarnos ni que nos falte. Porque justo es a veces un poco común ver que pacientes con hipotiroidismo están sobretratados y andan con la TSH siempre suprimida y un exceso de hormonas tiroideas, y eso puede afectar mucho a nuestro hueso, ¿no? También puede ser un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces ahí no es bueno ni alto ni bajo, ¿no? Siempre está en eutiroideo. Bien, me encantó, ¿eh? En cuanto al hueso, Sí. en el caso del hueso, Sí. muy bien. Porque, bueno, esto me hace que quisiera que me contestaras esta duda. Esta duda sí salió de un ortopedista, que ¿cuánto tiempo hay que esperar de que tú detectas a un paciente pues que no es eutiroideo para poder realizarle una cirugía de reemplazo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar posterior a que lo captas y pues que le das tratamiento? Ok, esa es una buena pregunta. Los cambios que se ven en el perfil tiroideo no van a ser, por ejemplo, la TSH en cambiar tarda de 6 a 8 semanas, pero si es una cirugía que es urgente, no vas a esperarte las 6 a 8 semanas, ¿no? Justo hace unos días llegó una paciente con enfermedad de Graves que traía una fractura, ¿no? Ahí creo que era radiocubital. Entonces, pues sí, de entrada les dije que esperáramos un poquito porque venía así con todas las manifestaciones del Graves, la frecuencia cardíaca súper alta, o sea, el voz, bueno, súper, exacto, ajá. Entonces ahí iniciamos tratamiento, estabilizamos y fue hasta que hasta que en el perfil tiroideo vi la T4 libre y las totales normales. Ajá, entonces, si me hubiera esperado hasta que la TSH estuviera normal, a lo mejor habría sido demasiado tiempo, ¿no? Pero es más bien como cuando normalicemos ya nuestras, al menos las libres, y idealmente también las hormonas totales, T4 y T3 total. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces aquí ya desmentiste el mito, ¿no? De qué es mejor, hipertiroideo o hipotiroideo, ¿no? Las dos son igual de malas, ¿no? Pero el hipertiroideo se trata, pues, volviendo hipotiroideo al paciente, ¿no? Sí, no siempre, pues, ajá, se les da tratamiento y lo ideal es igual llevarlo al eutiroidismo, o sea, ni alto ni bajo, ajá, ninguna es buena.
Igual siempre ver la clínica, por ejemplo, ahorita no te dije eso, ¿no? Pero igual antes de la cirugía obviamente hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los signos, o sea, si está estable, pues se operó, esta niña se operó, todo Ujú, bien, se fue de ujú. alta a su casa. Y tenía unos días de diagnóstico, no tenía ni una semana, entonces, pero todo bien. Y sí, cuando hay hipertiroidismo, muchas veces se convierte en hipotiroidismo por el tratamiento, o sea, damos medicamentos y a veces sí se llega al hipotiroidismo, pero tenemos que ajustarlo pues para estar en eutiroideo. Y en ocasiones cuando usamos yodo radiactivo, pues a veces sí el uso del yodo puede derivarnos en un hipotiroidismo y ahí sí eh, no es que sea mejor o peor, pero es más fácil tratar y Es menos más fácil. riesgoso un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Entonces, por Ok. eso es que a veces sí los llevamos al hipotiroidismo porque pues es más fácil tratarlo o menos riesgo de que nos haga una crisis tirotóxica, etcétera, que sí existe en el hiper, ¿no? Y ahí sí puede Ujú. poner más comúnmente o más fácilmente en riesgo la vida. Muy bien, muy Ujú. bien. Mm, Creo que de este top 10, pues ya está bastante completo, pero no sé si tú quisieras agregar una. Yo, por ejemplo, sé que aquí nos faltó la de talla baja, ¿no? O sea que, pues como eres endocrinóloga pediatra, pues creo que es un tema de bastante interés y sobre todo bastante interés para los padres de familia. Esta sí sería dirigidísima a ellos Ujú. y pues si nos pudieras apoyar, me encantaría que nos dieras como tu punto de vista, ¿no? Al respecto de esto y cómo puede ser tratable, o más bien cómo podemos prevenirlo, si hay que estar al pendiente de algo. Sí, gracias. Justo sí lo que te mencionaba hace rato, no esperarnos, ¿no? A veces confiamos mucho de que, Ujú. en el estirón, en el estirón. Va a dar el estirón, Sí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ajá, Sí. o justo este mito de que los hombres crecen hasta los 21 y que no sé qué. No, no, no. Entonces, siempre llevarlos, idealmente antes de que empiece la pubertad, si vemos que nuestros niños, les decía hace rato, una forma es ver cómo van aumentando talla de zapatos, talla de ropa, o muchos me dicen, no, pues es que el salón eres el más chaparrito y ya lo dejan por varios centímetros, ¿no? Entonces, obviamente siempre va a depender de la genética de los papás, pero vamos, si los papás son talla promedio y vemos que nuestro hijo es el más bajito del salón, eso no va a ser normal, ¿no? Puede Ahí ser, es donde ya exacto. foco rojo. Ujú. Puede Ok. ser que sí se haya una variante de la normalidad, pero eso es algo que tenemos que descartar, ¿no? Es un diagnóstico de descarte. La otra es no se confíen al estirón, ¿no? Porque ya cuando queremos meter a veces a las niñas ya de 13, 14, a los niños ya de Ya 15, 16, cerrados las fisis, ¿qué ¿no? hacemos? Ya nada, exacto. Ajá, entonces Ya. sí, no esperarse, no confiarse del estirón, más vale vigilar que esté todo bien, que les digamos que todo va en orden, a que ya no salga con la de que pues ya no les podemos hacer nada. Ujú. Yo espero que nos estén viendo estos papás de pues, un caso particular, porque bueno, este papá, que sobre todo era la persona muy interesada, quería traernos a sus hijas, porque él veía que eran de una estatura muy baja. Y la intención de él, pues, era buscar un tratamiento. ¿Qué podría hacer este señor, digamos, si llegara a una referencia de endocrinología? Ujú. ¿Cómo es la manera en la que ustedes abordan esta clase de pacientes? ¿El tratamiento consiste en algún medicamento, la aplicación de hormonas Pues o sí. alguna otra forma de estímulo? Como en el crecimiento influyen miles de factores, tenemos que evaluar pues esos miles de factores, ¿no? Lo primero que hacemos es calcular cuál es su talla blanco familiar, ¿no? Con la genética, bueno, más bien con las tallas de ambos padres, sacamos un promedio, más 6.5 por el caso de los hombres, menos 6.5 por el caso de las niñas, y nos da una idea más o menos de cuánto debería de crecer, y conforme a eso hacemos algo que es un carril de crecimiento familiar, ¿no? Si ya Ujú. más o menos tenemos idea de cuánto va a medir, podemos ir viendo también cuánto debería de ir creciendo. Si Ujú. va creciendo acorde a la genética, pues ya pasó uno bien. Si se nos está quedando muy abajo, muy arriba de ese carril, hay que ver por qué. Otra cosa que usamos, así pues yo creo que todos los endocrinólogos pediatras, es la edad ósea. Ujú. La edad ósea, como tú bien lo sabes, cuando nosotros nacemos, pues nuestro huesito mucho es cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces se va osificando y ya lo que vemos es cuántos núcleos tenemos, Ujú. cómo va la maduración y eso nos ayuda mucho a tener una idea de si este niño a lo mejor va bajito, pero su maduración va lenta, entonces pues en algún momento esperamos que alcance. O pasa también mucho que los papás son bajitos y luego ven a su niña alta y dicen, ay, va a ser bien alta. No, sorpresa, ya la edad está súper adelantada y el cierre del cartílago de crecimiento está muy cercano, ¿no? Y eso a veces nos predice una talla baja.
Entonces no confiarse siempre. En el estirón, es ahí donde uno cae en la trampa, estirón. ¿no? Y como está creciendo rápido, Exacto. va a crecer mucho y no, Exacto. va a dejar de crecer. Ajá. O también como ver que de repente era chiquita y luego estiró mucho, eso no es normal tampoco, ¿no? O que yo soy bajita, el papá es bajito y como que de repente es de las más altitas del salón, no es normal siempre, ¿no? Entonces, estar atento, ni muy alto ni muy bajito, siempre debe ir como en su ritmo. Y en esta clase de casos, ¿cuáles son tus herramientas, o sea, para tratamiento? O sea, ya nos dijiste como con qué lo mides, con la radiografía, para ver los núcleos de crecimiento y pues estas líneas, ¿no? De cómo va a ir creciendo de manera estimada. A mí sí me causa interés saber con qué cuentas en tu arsenal de tratamientos cuando estás pues, frente a un caso similar. Y bueno, una vez que ya detectamos que el crecimiento va, pongámosle bajo, ¿no? O sea, menos de lo que debe ir creciendo por genética, se nos sale, la edad, o sea, no concuerda con la talla del niño, o sí concuerda, pues dependiendo de eso, nos da una idea de qué podría ser, ¿no? Por ejemplo, si está muy retrasada, va muy abajo, podría ser deficiencia hormona de crecimiento, tomamos las mediciones de laboratorio que son necesarias para el diagnóstico. Si lo confirmamos y también pues criterios axiológicos, o sea, cómo va la talla, cómo está la edad ósea, la velocidad de crecimiento, ahí puede ser que necesite hormona de crecimiento, ¿no? Pero, pues te digo, participa todo. A veces puede ser que alguna enfermedad que no tenga precisamente que ver con el tema hormonal, ¿no? Una acidosis tubular renal, alguna mala absorción, alguna enfermedad renal, o sea, alguna otra cosa que no nos esté permitiendo que tenga una adecuada nutrición o que esté condicionando ahí algún problema en algún otro órgano, pues entonces el tratamiento va a ser dirigido a esa enfermedad que tenga. Si tiene alguna deficiencia, por ejemplo, pues a veces también detectamos que hay anemia, deficiencias de vitaminas, etcétera. El tratamiento va a ser suplementar lo que nos haga falta. Y en el caso de una pubertad precoz, pues el tratamiento a lo mejor si lo alcanzamos en todavía buenas etapas, va a ser el bloqueo de la pubertad, ¿no? O sea, dependiendo mucho qué es lo que nos esté ahí alterando la talla, va a ser el tratamiento. Wow, o sea, es bastante amplio, ¿no? Sí. La forma de tratar. Sí, y va a ser pues siempre individualizada. Habrá niños que a lo mejor necesiten bloqueo y hormona, o solo bloqueo, solo hormona, o solamente suplementación, o ya sabe que le detecté esto y lo voy a referir con el nefrólogo o con quien sea, pues ahí dependería. Bien, incluso factores psicológicos, eso también es algo muy importante. Bueno, interesante para mí, ¿no? He tenido oportunidad de tratar niños que están en albergues, y pasa que a veces si estuvieron en condiciones de maltrato y todo, cuando llegan al albergue ya hasta mejoran su velocidad de crecimiento, ¿no? Puede ser porque mejoraron su alimentación o simplemente porque ya no son víctimas de abuso psicológico, ¿no? O también al que ser adoptados igual mejora mucho su patrón de crecimiento, etcétera. Es que en el crecimiento influyen 1000 cosas. Se ha visto, se ha podido documentar en varias escenas o varios momentos de la historia cómo el estrés puede ser un factor en cómo el crecimiento se desarrolla, ¿no? Bien está el caso, por ejemplo, yo recuerdo cómo en Chile, durante cierta época política, así un grupo político hacía sus comerciales o su propaganda diciendo que el chileno había crecido tantos centímetros durante esa gestión, o milímetros, ¿sabes? Pero, o sea, antes así eran los mensajes que daba este grupo político, ¿no? Algo muy distinto a lo actual, pero pues lo puedes ver ahí y como te digo, se podía ver en México hace unos 500 años, ¿no? Otro caso, pues tal vez que en el cual se ve mucha influencia de los endocrinólogos, pues es el caso de un futbolista muy famoso, ¿no? De Lionel Messi. Yo supongo que tú conoces el caso, pues porque aparentemente fue un caso de éxito, ¿no? Sí, además, bueno, he escuchado un poco. A lo que sé estuvo, o sea, él estaba en Argentina, como que era chiquito, pero creo que no tenía como muchos recursos pues para que se diera el tratamiento. Lo que he escuchado es que se dio tratamiento ya un poco más grande, o sea, no sé si por ahí como a los 12, 13. No es una edad súper grande, o sea, todavía es una edad en la que se puede usar. Exacto, ¿no? Sí, todavía se puede usar, pero
creo que, no sé muy bien, pero creo que la estatura de Messi ronda como el 1,70, por ello, o sea, sigue siendo uno de los más altos futbolistas. Bastante aceptable, diría yo, ¿no? Exacto, ajá, no es aceptable, pero ahí, por ejemplo, a lo mejor si hubieran iniciado el tratamiento un poquito antes, a lo mejor ya habría podido alcanzar una mejor estatura. Tú le habrías dado otros centímetros de estatura. Pues si hubiera empezado antes, yo creo que se Mira, habría podido sí, más. Ajá. es el acceso a esta red de salud, ¿no? Supongo que cuando lo trataron, pues ya era parte de las fuerzas básicas, ¿no? Yo creo en Barcelona. Sí. Esto, Jess, me lleva a una última pregunta, y esta va, pues, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Hay muchos jovenazos que nos escuchan el día de hoy y que, pues, están también atentos de estas pláticas. Y hay una señorita en particular que nos pregunta si hay alguna sustancia, no prohibida, por supuesto, que pudiera mejorar el rendimiento físico y mental. Y en este caso, pues la sustancia de la cual quisiera preguntarte es la creatina. ¿Tú has tenido posibilidad de utilizar creatina como tratamiento, como suplemento en algunos de tus casos? ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Es segura? Pues sí, fíjate que la creatina ya se había estudiado antes en población pediátrica, no justo con estas intenciones como deportivas, pero más bien en algunas alteraciones neurológicas. Incluso en niños ahí con espectro autista, o sea, como algunas ahí se había utilizado la creatina porque también se ha visto ese efecto neurológico, y la verdad es que sí se ha visto que es seguro. Nada más hay que cuidar la dosis, más o menos se recomienda como de 3 a 5 gramos, dependiendo igual obviamente del paciente, y está recomendado más como en adolescentes, ¿no? En niños tiene sus indicaciones ahí específicas, pero más en adolescentes, pero sí, se ha visto que es seguro y sí se puede emplear. Órale, se me hace bastante interesante y te digo, sobre todo pues porque parece que está creciendo el interés en esta clase los suplementos, de sí. sustancias, exacto, es algo que cada vez vemos más frecuente, cada vez lo mencionan más los pacientes en sus consultas y pues te digo, cada vez hay más atletas de alto rendimiento que pues están mencionando su uso. ¿Tú crees que esto pueda quedarse o crees que vaya a ser una especie de... ¿Como de moda? De moda, exacto. Pues no sé, la verdad es que sí, ahorita como que hay mucho boom en todo esto de los suplementos. Creo que tiene como todo, o sea, sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas porque estamos conociendo pues nuevas como opciones, nuevas propiedades que tenemos. La desventaja puede ser, yo creo que la automedicación, ¿no? Porque también hay automedicación de todo y no siempre son inocuos. Entonces, yo creo que sí, todos los suplementos también deben ser supervisados e indicados por un profesional de la salud. Súper. ¿Hay alguna consecuencia o riesgo del uso de esta sustancia en demasía o por automedicación? Pues, o sea, si usamos de más, también yo creo que podríamos tener algunas complicaciones. Les digo, lo que no debemos superar, también dependiendo del peso del paciente, son como 5 gramos. En algunas bibliografías he visto como hasta 15, pero o sea, exacto, tomando como sus precauciones, vigilando función renal, etcétera. Entonces sí, no mucho. Implicaría riesgo de la función renal. Podría ser, ajá. O sea, habría que estar como vigilando más bien, ese es como el mensaje. O sea, que no lo hagan automedicando, sino siempre como bajo supervisión. Muy bien, muy bien. Pues, Jess, como puedes ver, ya se nos hizo de noche aquí en la ciudad, por lo que te agradezco todo el tiempo que nos has dado el día de hoy. Yo quisiera que pues nos terminaras esta plática mencionándonos las preguntas que le hacemos a nuestros entrevistados aquí. Okay. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado, que alguna vez te hayan dado? El mejor consejo. A ver, esto siempre es interesante de escuchar porque, pues digo, creo que todos podemos aprender de lo que mencionan nuestros invitados, que aparte pues, son unos buenazos en lo que hacen y pues la están rompiendo, ¿no? O sea, yo quisiera saber, ¿alguna vez te han dado un consejo que digas, no, este es muy bueno? Se me quedó. Yo creo que sí, un consejo que así se me quedó como mucho en la mente fue, la facultad. Justo un maestro, me acuerdo que me fue mal en un examen y me dijo como que no viera al fracaso como una derrota, sino que la viera como una experiencia y como algo que me va sumando puntos para llegar al éxito, ¿no? Entonces eso es algo que se me quedó ahí. Muy bien, muy bien. ¿Qué maestro fue? El doctor Mendieta. Qué buena onda, sí. Qué buena onda. Sí. Es endocrinólogo, ¿no? Creo que es internista. Internista.
Ahora, pues la segunda pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado, Liz? Si algo que dijeras jamás, o sea, cállate. Ay, Dios. Esos no me los guardo. Ah, no es cierto. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Peor consejo. Pues no se me viene ninguno a la mente. Está bien, es bueno, es que eres muy positiva. Sí, eso no lo guardo. Y pues el tercero, Ujú. ¿qué consejo le darías tú a las personas que nos escuchan el día de hoy? ¿Sabes? O sea, aprovechando que tienes, pues, médicos jóvenes, tal vez en formación, médicos generales, algunos padres de familia, niños que están aquí, ¿no? A un pacientito ahí que seguramente te pueda reconocer de tu consultorio. ¿Hay algún consejo que les quieras decir? A lo mejor. Pues justamente hoy venía escuchando como a raíz de todo esto del body positive y esas cosas, como que te aceptes tal cual eres y así. Venía como una contraparte, ¿no? Y hablaba como del amor propio. Y pues recordemos que siempre como que cuando hablamos del amor siempre nos hace pues esforzarnos, dar como lo mejor de nosotros, esfuerzos así de lo máximo, ¿no? Cuando queremos demostrar amor. Entonces, creo que cuando hablamos de amor propio, debemos hacer ese mismo esfuerzo que podríamos hacer para demostrar amor hacia nosotros mismos, ¿no? Y eso incluye nuestro cuidado, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra, salud en todo sentido, ¿no? Emocional, psicológica, física. Y entonces que con ese mismo amor que hacemos algo por los demás o por alcanzar algún objetivo, pues que con ese amor desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, nos enfoquemos también en darlo a nosotros mismos, porque recordemos que para amar a alguien, o sea que debemos de amar a los demás como nosotros nos amamos. Entonces creo que antes de poder dar hacia los demás, nos demos a nosotros mismos. Vientos, vientos. Qué manera de cerrar. Pues, Jess, finalmente yo quisiera hacer una invitación, pues, a todo el foro, a todos nuestros escuchas de OsteoFit Talks, a que no duden, no dejen de mandarnos sus comentarios, que nos escriban preguntas, porque pues como han visto, la doctora Yesenia contestó todas y cada una de ellas y pues de una manera pues increíble, ¿sí? Yo te agradezco por quitarnos tantas dudas que teníamos y por hacerlo, pues sabes, interesante, ameno y educativo, ¿no? Que es, pues es el objetivo de todo esto. Yo quisiera que le des un último mensaje a nuestro auditorio si quieres compartir tus redes. Okay. Porque pues, tal vez no sea la última vez que nos veamos por aquí. Muy bien. Es tuyo. Bueno, pues agradezco mucho que me hayas invitado, ¿no? Que ya tenía rato que no nos veíamos y creo que fue una plática agradable. Gracias por eso. Y de redes solamente tengo Instagram. Me encuentran como Doctora Jess Endocrinoped. Muy bien, pues. Muy bien. Estaremos muy al pendiente y te agradezco muchísimo, Jess, que hayas venido por acá. No, a ti. Por favor, no dejen de escribirnos entonces y nos vemos para el próximo episodio, el episodio 5 de OsteoFit Talks. ¿Sale? Hasta la próxima y gracias a todos. Buenas noches. Gracias.